encontramos que Juan es el apóstol que se enfoca en la persona de la deidad de Jesucristo. Y por eso inicia Juan: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esa palabra verbo en el griego es logos, que significa conocimiento. Esto es muy importante. Significa conocimiento. En la gramática tenemos el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Se acuerdan de la secundaria y de la primaria, verdad? El sujeto es la persona de quien se habla, el verbo es el que lleva a la acción, la oración, y el predicado es el resto de lo que habla esta oración gramatical. Cuando la Biblia dice que Jesucristo era el verbo, ¿qué está diciendo? Que es el que llevó a la acción la obra del Padre. O sea, el Padre está en el cielo y el Hijo le dice: Padre, yo quiero ofrecerme voluntariamente. Qué tristeza es que hayan dicho: es que los judíos mataron a Cristo. Y esto lo usaron para perseguir a los judíos. Lo usó Stalin, lo usó Hitler, y lo han usado cantidad de personas poniendo la culpa en los judíos, porque ellos fueron el instrumento que lo crucificaron, sin darse cuenta que el mismo Padre planeó que su Hijo muriera en nuestro lugar. Si leen ustedes Isaías 53, dice la Biblia que le agradó al Padre que su Hijo muriera en la cruz, para salvarnos a nosotros. Entonces, Cristo es el verbo, el que pone en acción la acción del Padre. En el principio el verbo, ¿qué significa esto? En el principio, ¿de dónde? ¿Perdón? De la creación. O sea, desde que comenzó la creación, en la mente de Dios, síganme con mucho cuidado, desde que comenzó la creación, en la mente de Dios estaba la cruz. Antes de que Dios creara los ángeles y creara cualquier cosa, ya estaba en la mente de Dios la cruz. ¿Qué significa esto? Dios sabía que al crear a los ángeles no podía crear robots. Decía Agustín de Hipona, que fue uno de los teólogos de la Iglesia romana, que ha influido grandemente en el catolicismo y en el cristianismo, que Dios tenía tres opciones. Número uno, no crear nada. Dios, no necesita a nadie porque Él es Dios, ¿verdad? Número dos, crear criaturas que le obedecieran mecánicamente, o que nunca fueran a pecar. Y número tres, crear criaturas que escogiéramos entre el bien y entre el mal. Si tú fueras Dios, esa es una de las cosas que les he mostrado a muchos ateos. ¿Cuál hubieras escogido? Si me dices: pues yo hubiera escogido que mejor no hubiera creado nada, filosóficamente y teológicamente no se puede comparar la nada con lo algo. ¿Cómo puedes saber que el no existir es mejor que el existir si no has existido? O sea, es absurda la primera opción, ¿correcto? Número dos, si Dios hubiera escogido crear criaturas que jamás pecaran y que más no entraran al universo, hubiéramos sido un universo de robots. Qué fácil era que Dios nos diera cuerda y ámame, ámame, ámame. Pero en tercer lugar, en la infinita sabiduría de Dios, Él creó la opción de crear criaturas que escogieran libremente amarlo, servirlo y adorarlo. O sea, no somos robots. Y al Dios permitir que el mal entrara al universo, Él se estaba arriesgando. Aunque Él sabía cómo se iba a desencadenar todo, que Lucifer lo iba a traicionar, que Judas iba a traicionar a su hijo, dentro de su misma soberanía y sabiduría, Dios permite que las criaturas escojan el mal, pero al mismo tiempo, estas criaturas iban a ser responsables individualmente de las acciones que iban a tomar. Y esta es la razón por la cual el mal nos permite conocer el bien. ¿Qué es el mal? Es la ausencia del bien. ¿Qué es la mentira? Es la ausencia de la verdad. ¿Qué son las tinieblas? Es la ausencia de la luz. Las tinieblas no existen. La mentira no existe sin la verdad. ¿Cómo puedo saber qué es verdad si no hay una mentira? ¿Cómo puedo saber que algo es oscuridad si no conozco la luz? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto teológicamente de una forma muy breve explicada para que comprendamos la mente y la sabiduría de Dios.
Entonces Dios tiene la cruz y Él hace y responde. Antes de que las criaturas pecaran, Dios tenía la medicina. Dios tenía la respuesta a la maldad, la muerte de su Hijo en la cruz. Entonces, antes de que las criaturas escogiéramos el camino de la maldad, Dios ya tenía preparada la cruz, que es el antídoto al pecado y a la maldad, tanto de los ángeles como de los seres humanos. Entonces, esta es una de las cosas que constriñen, dice Pablo en 2 Corintios, y nos llenan de respuesta para decirle, Señor, profundidad de tu conocimiento y de tu sabiduría. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, el conocimiento, el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Dios. ¿Sin quién? Sin Cristo. Porque finalmente dice Colosenses 1, Él es el que ha hecho las cosas en el cielo y en la tierra, y fuera de la tierra no ha hecho nada. Porque Él es el creador, Cristo es el creador del mismo universo. ¿Se acuerdan que de los 12 años a los 30 años la Biblia no revela nada de Cristo? Lo único que sabemos es que vivía como carpintero. O sea, durante 18 años Cristo se la pasó poniendo clavos en las maderas, trabajando con el material en el cual él iba a morir. 18 años trabajando con madera, la madera que iba a ser usada para que él pudiera morir en una cruz. Y cuando Jesús ya crece y se entrega al mundo, hace una declaración que fue lo que a mí me convenció en mi ateísmo, en mi comunismo, en lo que yo profesaba antes de ser cristiano, de que él era realmente el Hijo de Dios. Juan 14:6, yo soy el camino. Fíjense esto, no hay otro camino más que Jesús a Dios. Amén. Amén. No son las religiones, no es Buda, no es el zoroastrismo, no es el budismo zen. No hay más que una sola ruta hacia el cielo, que es Jesús. Amén. Amén. Yo soy la verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pilato le dijo a Jesús qué es la verdad? ¿Se acuerdan? Juan 18. Oye, pero ¿qué es la verdad? Porque Jesús le dijo anteriormente, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato respectivamente le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Y qué dijo Jesús? No le contestó. ¿Se acuerdan? Al no contestarle Cristo, estaba contestándole a Pilato. Se llama el silencio de la verdad. Esto es un poco ya más profundo. ¿Y qué es lo que quiere decir Cristo? ¿Sabes una cosa? Yo no te puedo dar una respuesta porque la verdad la tienes enfrente de ti. Y si Jesús le dice a Pilato, yo soy la verdad, se hubiera burlado de él. Entonces el silencio de Cristo, el silencio de la verdad, es a todas las gentes burlonas, escépticas, agnósticas, que no están buscando la verdad. Están buscando respuestas o para burlarse, o para perseguirnos, o para atacar la verdad. Y esas personas, Dios no les va a contestar. El silencio de la verdad, que fue el pecado que cometió Pilato. ¿Qué es la verdad? Respectivamente, lo que le hubiera contestado Cristo, se hubiera burlado. No le contestó. ¿Por qué? Porque él era la verdad. Tenía la verdad enfrente. Entonces la verdad no es algo, no es conocimiento. La verdad no se puede debatir, porque la verdad es Jesús. O sea, no hay absolutamente nada que contradiga la filosofía, los pensamientos de Jesucristo. Y cuando tú tienes a Cristo, tú eres poseedor de la verdad. ¿Y cuál es lo contrario a esta verdad objetiva? El relativismo que el mundo está viviendo. Yo he tenido pláticas con maestros, con científicos, con abogados, con políticos. Bueno, eso es lo que usted cree. Yo tengo mi verdad. Platicas con un homosexual, pues mira, para ti una mujer es bueno, pero para mí un hombre. Platicas con un pedófilo, es que yo tengo amor por los niños, déjame vivir mi propia vida. ¿Cómo se llama esto? Se llama relativismo. O sea, amigo, la verdad absoluta no existe para tu vida. Si cada quien dice lo que creemos que es la verdad, entonces no hay un parámetro, no hay alguien que pueda decir, esto es la verdad. O sea, no hay una verdad absoluta. Como le decía yo hace un poco a los guías, ¿verdad? Si los hindúes dicen que ellos es la verdad, si el Islam dice que es la verdad, si los budistas dicen que es la verdad,
Si el cristianismo dice que la verdad, no puede haber cuatro verdades. De todas las religiones tiene que haber un solo pensamiento que sea el bastión y el parámetro de todas las demás. Y esa persona fue Jesucristo. La verdad no es ninguna religión, es una persona. Tú puedes tener una religión, puedes ser católico, protestante, bautista, presbiteriano, nazareno. Dime la religión que tengas. Si no tienes a Cristo, no tienes la verdad. Y si no tienes la verdad, no eres libre. Y si no eres libre, eres esclavo todavía de tus pasiones que combaten dentro de tu vida. Que Dios bendiga su palabra.